Hay heridas que sangran por fuera y otras que destruyen por dentro sin que nadie lo note. Entre todas ellas hay una que avanza sigilosamente, que consume la paz, corrompe la mirada y deforma el corazón, la envidia. No grita, no golpea, no hace escándalo, pero mata. Y lo más inquietante es que Jesús la confrontó como una de las fuerzas oscuras más peligrosas del ser humano, porque la envidia no solo arruina relaciones, sino que apaga el propósito, roba la alegría y abre puertas espirituales que pocos imaginan. Jesús habló de ella sin utilizar siempre la palabra, pero reveló su raíz en historias, parábolas y advertencias espirituales que hoy siguen siendo un espejo incómodo para cualquiera que las escuche. Estas son 10 de esas enseñanzas, expresadas con claridad, para mostrar cómo la envidia puede destruir el alma, si uno no la combate desde adentro. Enseñanza 1. Marcos capítulo 7, verso 22. La envidia sale de dentro y contamina al hombre. La envidia es un veneno que no llega desde afuera, sino que se fabrica dentro del corazón humano, en un lugar tan oculto que ni siquiera la persona se da cuenta de cuándo comenzó a formarse. Jesús, al enumerar las cosas que contaminan al hombre, incluyó la envidia como una fuerza espiritual que brota de lo profundo del ser, revelando que su origen no está en lo que el otro tiene, hace o logra, sino en un desorden interno que aún no ha sido enfrentado. Por eso, Jesús no la trata como un simple sentimiento pasajero, sino como un síntoma de un corazón herido que necesita restauración. Lo interesante es que él no describe la envidia como algo externo que alguien nos impone, sino como una realidad interna que espera cualquier oportunidad para manifestarse silenciosamente. Cuando Jesús habla de contaminación, no se refiere a algo simbólico, sino a un proceso real que ensucia la percepción, altera los pensamientos y corrompe las motivaciones del corazón. La envidia, cuando no se detecta a tiempo, empieza a cambiar la manera en que la persona interpreta la vida, convirtiendo las bendiciones ajenas en amenazas personales. Esa contaminación no se percibe al principio, porque todo inicia con una pequeña comparación, una leve incomodidad o una sensación de injusticia que parece razonable. Sin embargo, Jesús muestra que incluso esa emoción justificada tiene un origen más profundo, y es un corazón que aún no ha sido sanado en su identidad, su propósito y su seguridad emocional. La enseñanza se vuelve más clara cuando observamos cómo Jesús se enfoca en la raíz del problema y no en el fruto visible. Para Jesús, lo verdaderamente peligroso no es la reacción externa, sino la semilla interna que la produce. La envidia puede tardar semanas, meses o incluso años en mostrar su verdadera cara, pero todo ese tiempo crece en lo escondido, alimentada por heridas no tratadas, comparaciones acumuladas y silencios no confesados. Jesús invita a mirarse hacia adentro, porque es allí donde comienza la batalla y donde también puede darse la victoria. La contaminación que menciona no es solo moral, sino espiritual y emocional, afectando la manera en que la persona interpreta a Dios, a los demás y a sí misma. Cuando la envidia se forma en el corazón, empieza a romper algo esencial, la capacidad de valorar lo propio. La persona deja de agradecer lo que tiene y empieza a desear lo que no le corresponde. Este cambio es sutil, casi imperceptible al inicio, pero Jesús lo entiende a la perfección porque conoce la fragilidad humana. El corazón contaminado por la envidia pierde la perspectiva correcta. Lo que antes era suficiente ahora parece poco, y lo que antes parecía innecesario ahora se convierte en una obsesión. Jesús enseña que la envidia no surge cuando el otro prospera, sino cuando el corazón deja de valorar lo que Dios ya dio. En el fondo, la envidia aparece cuando la identidad se debilita. Jesús sabía que un corazón seguro y firme en su propósito no tiene necesidad de compararse ni de competir en silencio con nadie. Pero cuando la persona se siente inestable, vacía o inconforme, la envidia encuentra terreno fértil para crecer. Esta emoción nace como una distorsión espiritual. En vez de alegrarse por lo que Dios hace en otros, la persona siente que Dios la dejó atrás, que olvidó sus oraciones o que su vida está detenida. Jesús, al incluir la envidia dentro de las cosas que contaminan, deja claro que su origen no es la injusticia, sino un corazón que perdió de vista la voz del Padre.
Lo más inquietante de esta enseñanza es que Jesús no la atribuye a demonios externos ni a ataques ajenos, sino al propio interior de la persona. Esto revela una verdad profunda. La envidia puede estar escondida en un corazón aparentemente bueno, espiritual o generoso, y aún así tomar forma sin levantar sospechas. Jesús sabía que el corazón humano es complejo y que incluso las personas más nobles pueden verse afectadas por pensamientos oscuros si no vigilan lo que guardan en lo oculto. Por eso su advertencia no es para pecadores declarados, sino para todos, incluso para quienes creen estar firmes. Cuando la envidia crece, empieza a afectar las relaciones sin necesidad de palabras o acciones visibles. Jesús entendía que la contaminación del corazón cambia la atmósfera interna. La persona comienza a ver a los demás como rivales, se siente disminuida ante los logros ajenos y, sin decirlo, desarrolla distancias emocionales que antes no existían. La contaminación interior se vuelve un filtro que distorsiona los gestos, las palabras y las intenciones de los demás. Jesús quiere que entendamos que aunque la envidia parezca silenciosa, siempre deja rastro en la manera en que la persona se relaciona. Otro aspecto revelado por Jesús es que la envidia no necesita un gran suceso para despertar. Basta con una pequeña comparación para activar la herida. A veces una conversación leve, un comentario sin importancia o una publicación en redes sociales son suficientes para despertar una sensación de insuficiencia. Jesús sabe que el corazón humano procesa más de lo que expresa, y que muchas veces lo que guardamos se convierte en la brújula que dirige nuestras emociones. Cuando la envidia empieza a contaminar, cambia la dirección interna sin que la persona lo note, alejándola del agradecimiento y acercándola al resentimiento. Jesús también nos enseña que la envidia es peligrosa porque se disfraza bien. Rara vez alguien dice envidio a esa persona. En cambio, la emoción se presenta como una crítica, un juicio moral, una preocupación disfrazada o incluso un deseo por justicia. Jesús revela que la raíz es otra, y es espiritual. El corazón contaminado busca excusas nobles para justificar lo que siente, pero eso no elimina la raíz, solo la oculta. Para Jesús, la única manera de vencer la envidia es reconocer su existencia antes de que se convierta en destrucción interna. Enseñanza 2. Lucas capítulo 15, verso 28. Se enojó y no quería entrar. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús no solo revela el poder del perdón del Padre, sino la oscuridad silenciosa que puede anidar en el corazón de quien dice estar cerca de Dios. El hermano mayor no cometió pecados escandalosos como su hermano menor, no abandonó su casa, ni desperdició su herencia, pero aún así tenía una herida profunda. No podía alegrarse cuando otro recibía bondad. Su incapacidad para entrar al banquete no era un acto de justicia, sino la manifestación de un corazón envidioso que veía la gracia ajena como una amenaza. Jesús utiliza esta escena para mostrar que la envidia roba la capacidad de celebrar los avances, las oportunidades y las victorias de otros, incluso cuando no nos afectan de manera negativa. Cuando el padre organiza la fiesta, el hermano mayor no ve el amor del padre, sino la injusticia de que su hermano reciba algo que él considera inmerecido. Jesús explica que el enojo del hermano mayor no es por el pecado de su hermano, sino porque la celebración no era para él. La envidia siempre provoca esta distorsión. Si la bendición no cae sobre mí, entonces no vale. La incapacidad de alegrarse por el bien ajeno muestra una desconexión interior, una herida emocional que impide ver el amor de Dios en su plenitud. Jesús revela que la envidia cambia la perspectiva y convierte lo bueno en algo irritante. La parábola deja ver que el hermano mayor vivía en la casa del Padre, pero no vivía con el corazón del Padre. Este es un mensaje fuerte que Jesús subraya. Alguien puede estar cerca de Dios en apariencia, pero muy lejos de Él en su interior. La envidia nos hace pensar que somos más justos, más fieles y más merecedores que los demás, y por eso sentimos que Dios debería actuar de cierta manera. Como el hermano mayor, la persona envidiosa compara su sacrificio con el éxito ajeno y concluye que algo no está bien. Jesús confronta esta mentira con amor, mostrando que el problema no era la fiesta, sino el corazón incapaz de celebrarla. La incapacidad de entrar al banquete simboliza algo crucial. Cuando la envidia toma control, uno se queda fuera de las alegrías que Dios quiere entregar. No se trata solo de perder una celebración física, sino de perder oportunidades emocionales y espirituales.
La envidia cierra puertas desde dentro. Jesús revela que la persona envidiosa vive atrapada en sus propios argumentos, justificando su enojo, su amargura y su tristeza, sin darse cuenta de que la verdadera prisión es interna. Mientras Dios abre caminos de gozo, la envidia empuja a la persona a quedarse afuera, mirando desde lejos lo que pudo haber disfrutado. Jesús también muestra que la envidia convierte los logros de otros en un reflejo de nuestras carencias. Cuando el hermano mayor escucha música y danza, su reacción no es curiosidad ni alegría, sino ira. La celebración del otro se convierte en un espejo que le recuerda lo que cree que él no tiene. Jesús quiere revelar que la envidia opera así, transforma la bendición ajena en evidencia de una supuesta injusticia personal. La persona deja de ver la gracia y empieza a ver competencia emocional, como si cada victoria ajena fuera un recordatorio de su propio retraso. El diálogo entre el padre y el hermano mayor deja al descubierto una verdad clave. La envidia aparece cuando olvidamos lo que ya tenemos. El padre le dice: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». La envidia hace exactamente lo contrario. Borra el agradecimiento, borra la seguridad, borra la identidad. Jesús revela que la persona envidiosa no ve lo que posee, sino lo que otros reciben. El hermano mayor tenía presencia, tenía herencia, tenía amor, pero no lo valoraba porque sus ojos estaban fijos en la celebración ajena. Esa es la tragedia de la envidia. Nunca reconoce lo propio. Otro aspecto profundo que Jesús revela es que la envidia se manifiesta con actitudes aparentemente legítimas. El hermano mayor reclama justicia, mérito y esfuerzo, pero su demanda no nace de rectitud, sino de resentimiento. Jesús enseña que la envidia casi nunca se presenta abiertamente, se esconde detrás de discursos moralistas, detrás de frases como «yo sí me lo he ganado», «yo sí he sido fiel», «yo sí lo merezco». La persona cree que está defendiendo la verdad, cuando en realidad está defendiendo su herida. Jesús señala que la incapacidad de celebrar a otros siempre revela ego herido, no justicia. Lo más duro de esta enseñanza es que Jesús no critica al hijo pródigo por recibir gracia, sino al hermano mayor por no saber celebrarla. Esto rompe la lógica humana. Jesús confronta la tendencia de clasificar quién merece más y quién merece menos. Para Dios, la gracia es un acto soberano que no depende del currículum espiritual de nadie. La envidia aparece cuando no entendemos eso. La persona que vive comparando sus obras con las bendiciones ajenas nunca podrá alegrarse por los demás, porque siempre estará midiendo quién es más digno. Jesús quiere cortar esa raíz desde el corazón. La incapacidad de alegrarse también es una señal de desconexión emocional con el propósito personal. El hermano mayor, al centrarse en lo que el otro recibe, pierde su propio camino. En vez de avanzar, se detiene. En vez de crecer, se amarga. En vez de disfrutar su relación con el Padre, la distorsiona. Jesús revela aquí un principio poderoso. Cuando te enfocas en lo que Dios hace en otros, olvidas lo que Dios quiere hacer en ti. La envidia roba visión, propósito y claridad espiritual, porque desvía la atención hacia un lugar donde nunca habrá plenitud. Enseñanza 3, Mateo capítulo 20, verso 15. ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? En la parábola de los obreros de la viña, Jesús expone una realidad humana que pocas personas se atreven a reconocer. Cuando el corazón está herido por la comparación, cualquier acto de bondad hacia otro se interpreta como una injusticia hacia uno mismo. El dueño de la viña da a todos el mismo pago, no porque sea injusto, sino porque es generoso. Sin embargo, los que trabajaron desde temprano lo sienten como una ofensa personal. Jesús revela aquí un patrón peligroso de la envidia. Transforma la generosidad en provocación y la bendición ajena en una amenaza emocional. Para el corazón envidioso, nada es suficiente, incluso cuando recibe lo que se le prometió. Los trabajadores inconformes no soportan ver que otros reciban lo mismo en menos tiempo, y eso muestra una condición espiritual profunda. Su alegría
alegría dependía de recibir más que los demás. Jesús enseña que la envidia distorsiona la justicia, porque no se enfoca en lo que uno tiene, sino en lo que el otro recibe. Cuando el dueño de la viña les recuerda que no les ha hecho daño, solo les ha dado lo pactado, queda al descubierto que su enojo no proviene de una injusticia real, sino de una percepción contaminada. El problema no era el salario, sino el corazón incapaz de celebrar la bondad ajena. La pregunta del dueño de la viña, ¿es malo tu ojo porque yo soy bueno?, es una de las frases más reveladoras de Jesús sobre la naturaleza de la envidia. En la cultura hebrea, tener mal ojo significaba mirar con resentimiento, sospecha y desagrado. Jesús muestra que la envidia no solo afecta las emociones, sino también la manera en que uno interpreta las acciones de Dios. Un corazón lastimado ve injusticia donde hay gracia, ve favoritismo donde hay misericordia, ve amenazas donde hay propósitos divinos. La envidia envenena la mirada porque obliga a la persona a medir todo según comparaciones en lugar de gratitud. Esta enseñanza muestra que la envidia crea una narrativa interna en la que el que prospera no lo merece. Los obreros que protestan no conocen la historia de los que llegaron al final del día, no saben por qué estaban desocupados ni lo que habían sufrido, pero aún así creen tener autoridad para juzgar el resultado. Jesús pone en evidencia algo profundo. La envidia siempre ignora el contexto, ve la bendición, pero no el proceso. Critica al final sin conocer el inicio. La persona envidiosa se deja llevar por conclusiones que nacen del ego y no de la verdad. Por eso Jesús confronta esa actitud antes de que se convierta en un veneno que destruya el alma. Cuando Jesús plantea esta parábola, también está confrontando la idea de que el amor de Dios se rige por méritos y comparaciones. Los obreros sintieron que el dueño les estaba quitando algo, cuando en realidad no les había quitado nada. La envidia opera así, hace que la persona crea que la victoria ajena disminuye su valor, como si la bendición fuera un recurso limitado. Jesús enseña que así piensa el corazón inseguro, el corazón que no ha comprendido la abundancia del reino. La envidia convierte a Dios en un patrón injusto, cuando en realidad el problema es que la persona no conoce la verdadera naturaleza del Padre. La actitud de los primeros obreros también muestra que la envidia puede nacer incluso después de haber recibido la bendición prometida. Los obreros ya tenían su salario, ya habían sido honrados, pagados y atendidos, pero aún así no podían disfrutarlo porque la mirada estaba puesta en lo que otros recibían. Jesús enseña que la envidia no nace de la carencia, sino de la comparación. Alguien puede estar bendecido, provisto y cuidado, y aún así sentirse mal si cree que otro recibió más. La envidia no reconoce lo propio, solo ve lo ajeno, y cuando la bendición no es celebrada, se vuelve una carga en vez de una alegría. Otro punto profundo que Jesús revela es que la envidia trata de controlar la generosidad de Dios. Los obreros inconformes, sin decirlo abiertamente, intentan imponerle al dueño lo que debe o no debe dar. Jesús usa esta escena para mostrar que la envidia siempre busca limitar la libertad divina. Quiere que Dios actúe de acuerdo con nuestras comparaciones humanas, no según su misericordia. El dueño de la viña responde con una pregunta que corta el orgullo. ¿No es me lícito hacer lo que quiero con lo mío? Jesús enseña que el amor de Dios no puede ser medido según los parámetros de quien compara constantemente. La envidia convierte un acto de bondad en una conversación amarga. Mientras los últimos obreros se van felices, los primeros se van frustrados. Eso demuestra que la envidia no afecta a quien recibe la bendición, sino a quien la observa con resentimiento. Jesús quiere que aprendamos que la bendición ajena no lleva consigo un ataque personal, a menos que el corazón así lo interprete. La envidia convierte celebraciones en ofensas, oportunidades en amenazas y momentos de gracia en motivos de conflicto. El problema no es la bendición en sí, sino el corazón incapaz de ver la mano de Dios sin compararse. Enseñanza 4. Lucas capítulo 5, verso 30. Los fariseos murmuraban contra los discípulos. Los fariseos hablaban en silencio, criticaban en voz baja y observaban cada paso de Jesús buscando un error. A simple vista parecía celo por la ley, pero Jesús reveló algo más oscuro. La envidia estaba detrás de sus murmullos. No soportaban la influencia que Jesús tenía, ni el amor que la gente le mostraba, ni la autoridad con la que hablaba. Esa incapacidad de aceptar que alguien pudiera tener lo que ellos no tenían los llevó a murmurar, y la murmuración es la voz disfrazada de la envidia. Jesús muestra en esta escena que, cuando el corazón se siente amenazado, la boca comienza a soltar críticas envueltas en apariencia espiritual. La murmuración no aparece de un día para otro, se gesta en el corazón mucho antes de convertirse en palabras.
Los fariseos observaban a Jesús sanar, enseñar y liberar a personas, pero en lugar de alegrarse, se incomodaban. Cada milagro se convertía para ellos en motivo de crítica. Jesús expone que la envidia transforma lo admirable en sospechoso. La persona envidiosa no celebra ni reconoce lo bueno, lo analiza con desconfianza. Lo que para el pueblo era esperanza, para ellos era competencia. Lo que para otros era salvación, para ellos era amenaza. La envidia cambia el significado de todo lo que observa. Lo más inquietante de la murmuración es que opera en lo oculto. Los fariseos no confrontaban abiertamente a Jesús porque temían la reacción del pueblo, así que escogieron el camino más fácil: hablar a espaldas, criticar en privado, esparcir dudas sin asumir responsabilidad. Jesús enseña que la envidia se manifiesta así: en conversaciones pequeñas, frases insinuadas, comentarios disfrazados. El juicio oculto se convierte en la herramienta con la que la persona intenta desacreditar al otro sin quedar expuesta. La murmuración es el lenguaje secreto del corazón que se siente inferior. Cuando Jesús se juntaba con pecadores, los fariseos murmuraban. Cuando sanaba en sábado, murmuraban. Cuando enseñaba con autoridad, murmuraban. Lo hacían porque no podían aceptar que alguien llegara donde ellos no llegaron. Jesús revela que la envidia vuelve rígido el corazón y lo vuelve incapaz de reconocer las obras de Dios si no pasan a través de uno mismo. La murmuración se convierte así en una forma de proteger el ego. Si no puedo alcanzar al otro, entonces lo critico para bajarlo a mi nivel. Esa es la lógica de la envidia, una lógica destructiva que Jesús desarma con claridad. La murmuración también revela la intención íntima de compararse y de sentirse superior. Los fariseos murmuraban porque pensaban que ellos habrían hecho las cosas de manera más correcta. Jesús muestra que cuando la envidia crece, la persona se siente juez del mundo entero. Se cree capacitada para evaluar lo que otros hacen sin mirar sus propias fallas. Por eso la murmuración no es solo hablar mal, sino asumir un rol que no le pertenece a nadie, el de juzgar los corazones. Jesús confronta esta actitud al mostrar que la envidia siempre lleva a conclusiones injustas. Otro aspecto profundo de esta enseñanza es que la murmuración crea división en la comunidad. Los fariseos sembraban dudas para que otros también se distanciaran de Jesús. Intentaban influir en la percepción del pueblo con críticas encubiertas. Esto revela que la envidia no se conforma con sentirse mal, también quiere que otros compartan ese malestar. Jesús hace visible este mecanismo peligroso. La murmuración busca aliados, busca multiplicarse, busca generar un ambiente de sospecha. Por eso la envidia no solo afecta al individuo, sino a todos los que escuchan su voz. Jesús también deja claro que la murmuración es una señal de que el corazón no entiende el propósito de Dios. Los fariseos, en lugar de reconocer al Mesías, estaban demasiado ocupados comparando su autoridad con la de Él. La envidia los cegó al punto de convertir el milagro en motivo de crítica y la misericordia en motivo de enojo. Jesús enseña que cuando la envidia domina, el juicio se vuelve torcido, la verdad se oscurece y la persona interpreta las obras de Dios desde una emoción corrupta. La murmuración en realidad es una evidencia de ceguera espiritual. Lo más profundo es que la murmuración revela la frustración interna que la persona lleva tiempo acumulando. Los fariseos habían dedicado su vida a estudios, sacrificios y prestigio religioso, pero aún así no podían producir la autoridad ni el impacto que Jesús generaba. Esa frustración se convirtió en resentimiento, y el resentimiento terminó saliendo por la boca en forma de crítica. Jesús enseña que la envidia convierte la frustración interna en ataques verbales que buscan disminuir lo que admira en secreto. La murmuración nace del dolor no sanado. También es importante notar que Jesús nunca se dejó contaminar por la murmuración. Él continuó su obra sabiendo que quienes murmuran no son enemigos externos, sino personas atrapadas en su propia amargura.
Jesús enseña con su ejemplo que la murmuración no tiene poder sobre quien está enfocado en su propósito. La envidia puede levantar voces, pero no puede detener a quien sabe quién es y qué vino a hacer. Esta actitud de Jesús muestra que la mejor respuesta al juicio oculto es la fidelidad al llamado. Enseñanza 5. Mateo, capítulo 7, verso 3. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Jesús, al pronunciar estas palabras, revela uno de los mecanismos más peligrosos de la envidia. Distrae a la persona de su propia condición espiritual, enfocando su atención en los defectos ajenos. La imagen de la paja y la viga no es simplemente una metáfora exagerada, es un retrato profundo de cómo funciona el corazón cuando está contaminado por la comparación. La envidia hace que la persona vea con claridad los errores de los demás, mientras ignora o minimiza los pecados más grandes que habitan dentro de sí. Jesús no habla aquí de crítica justa, sino de un juicio que nace desde la distorsión interna. La enseñanza de Jesús expone que la envidia convierte al ser humano en un observador severo de los demás, pero un juez indulgente consigo mismo. La persona se obsesiona con señalar lo que el otro debe corregir, porque eso le evita enfrentar el doloroso proceso de mirar hacia adentro. Es más fácil enfocarse en la paja ajena que confrontar la viga propia. La envidia, entonces, se vuelve una excusa emocional. En lugar de trabajar en su propio crecimiento, la persona se dedica a resaltar lo que otros hacen mal para sentirse momentáneamente superior. Jesús desenmascara esta actitud con precisión y firmeza. Cuando Jesús pregunta por qué alguien mira la paja del otro, apunta directamente a la motivación oculta. El problema no es ver, sino desde dónde se ve. La envidia hace que la persona busque fallas para justificar su resentimiento. No se trata de ayudar, sino de confirmar una narrativa mental. El otro no merece lo que tiene. Mientras tanto, la viga propia sigue intacta, creciendo en silencio. Jesús muestra que la envidia no solo distorsiona la mirada hacia afuera, sino que también impide ver el deterioro interno que necesita urgente atención espiritual. La ceguera que provoca la envidia no es física, sino emocional y espiritual. La persona puede tener excelente visión para los detalles ajenos, pero una completa incapacidad para reconocer su propio orgullo, su propia falta de crecimiento, su propia necesidad de transformación. Esta ceguera es peligrosa porque hace que la persona crea que está bien cuando no lo está. Jesús confronta esa falsa seguridad y revela que quien no reconoce su necesidad de cambio nunca podrá avanzar. La envidia detiene el crecimiento personal porque reemplaza la autocrítica por crítica hacia otros. Jesús también muestra que la envidia crea un espejismo moral. La persona que mira la paja del hermano con actitud de juicio se convence de que es más justa solo porque encuentra errores ajenos. Ese espejismo produce una sensación falsa de santidad, que no proviene de Dios, sino del ego. Jesús advierte que esa posición es doblemente peligrosa. Primero, porque impide reconocer las propias fallas. Y segundo, porque engaña al corazón haciéndole creer que está en un nivel superior. La envidia convierte la vida espiritual en un juego de comparación, cuando Dios nunca mide al ser humano con la regla del vecino, sino con la regla de su propósito. La enseñanza también muestra que la envidia genera dureza emocional. Cuando alguien está enfocado en criticar la paja del otro, pierde la sensibilidad para entender la lucha ajena. Se vuelve frío, distante, incapaz de empatía. Jesús revela que esta dureza proviene de la necesidad interna de proteger el ego herido. La persona se defiende atacando. La envidia no solo ciega, endurece, impide ver que el otro también está en proceso, que también tiene heridas, que también necesita gracia. La persona envidiosa olvida que todos están en una jornada espiritual y que nadie puede crecer si no recibe compasión. Otro punto poderoso que Jesús expone es que la envidia distorsiona la percepción del propio valor. Quien se dedica a mirar la paja ajena termina midiendo su identidad en comparación con otros. Si el otro cae, la persona se siente mejor. Si el otro crece, la persona se siente peor. Esa dependencia emocional es una señal de inmadurez espiritual. Jesús enseña que la persona que no reconoce su necesidad de cambio se vuelve esclava de la aprobación, de la competencia y del juicio. La envidia convierte la vida en una carrera que nadie pidió correr, donde el único objetivo es estar mejor que el otro. La enseñanza de Jesús sobre la viga también revela que la envidia impide recibir corrección. La persona cegada por esta emoción no acepta que alguien le muestre su propio error, porque cree que ya está en lo correcto. Como está enfocada en lo que el otro debe cambiar, considera que no necesita ajustes. Jesús confronta esta actitud al mostrar que la verdadera madurez espiritual comienza cuando uno reconoce su propia viga y permite que Dios la remueva. Solo entonces el corazón se libera del peso del juicio y puede ver con claridad.
La envidia, al impedir que la persona reconozca su propia necesidad, la mantiene estancada. Jesús no quiere que nadie viva atrapado en ese ciclo tóxico en el que la mirada siempre es hacia afuera y nunca hacia adentro. Mientras la viga siga en su lugar, la vida no avanza, la sanidad no llega y la transformación no ocurre. La ceguera espiritual producida por la envidia se convierte en un muro que bloquea el crecimiento. Jesús invita a derribar ese muro a través de la humildad, la introspección y la búsqueda sincera de cambio. Enseñanza 6. Lucas capítulo 12, verso 15. Guardaos de toda avaricia. Cuando Jesús advierte, guardaos de toda avaricia, no está hablando únicamente del deseo de acumular riqueza. En su contexto espiritual, la avaricia abarca un deseo profundo y desordenado de poseer lo que Dios entregó a otro. Es el impulso interno que lleva a la persona a querer ocupar lugares, roles o bendiciones que no le pertenecen. Jesús muestra que la envidia y la avaricia nacen del mismo terreno, un corazón inconforme que confunde deseo con derecho. En vez de agradecer lo propio, busca apropiarse de lo ajeno. Y ese impulso, aunque parezca silencioso, se convierte en una raíz que corroe la identidad y distorsiona la voluntad del alma. La advertencia de Jesús es preventiva porque sabe que este tipo de deseo comienza de manera sutil. La persona observa a alguien más y, sin decirlo abiertamente, empieza a desear lo que esa persona tiene, sus oportunidades, sus dones, su reconocimiento, sus relaciones, su impacto o incluso su vida espiritual. Este deseo profundo, cuando no se controla, se transforma lentamente en envidia. Jesús revela que el corazón humano tiene la tendencia natural de codiciar lo ajeno cuando no ha sido entrenado para valorar lo propio. Por eso su advertencia es clara. Cuídense, vigilen, manténganse alerta porque ese deseo puede infiltrarse sin que la persona lo note. El peligro de este deseo desordenado es que empuja a la persona a vivir fuera de su propósito. Jesús enseña que cada uno tiene un llamado distinto, un camino diseñado por Dios y un proceso que nadie más puede recorrer en su lugar. Pero cuando el corazón empieza a desear lo que otro tiene, deja de caminar en la senda que le corresponde y comienza a perseguir una vida que no fue creada para él. La envidia quiebra la brújula del alma, hace que la persona pierda su dirección y termine entrando en terrenos que no fueron asignados por Dios. Este desplazamiento emocional es una de las mayores señales de que la envidia se está desarrollando. Cuando alguien desea lo ajeno, inevitablemente termina comparando su vida con la de otros. Jesús sabía que esta comparación constante crea frustración y resentimiento. La persona deja de ver sus avances porque solo se enfoca en los logros ajenos. Deja de valorar sus procesos porque cree que el camino del otro es mejor. Deja de reconocer sus talentos porque piensa que los talentos ajenos son más importantes. Jesús enseña que este deseo no solo roba paz, sino que destruye la autoestima, convirtiendo cada progreso ajeno en un recordatorio de lo que falta o de lo que nunca se ha logrado. Este tipo de deseo también crea una ilusión peligrosa, la creencia de que si uno tuviera lo que el otro tiene, sería feliz. Jesús confronta esta mentira al enseñar que la vida del ser humano no depende de las cosas que posee. La persona envidiosa vive atrapada en una fantasía emocional, pensando que la solución de su vacío está en manos ajenas. Jesús muestra que esa percepción es falsa, porque la verdadera plenitud no nace de obtener lo que otros poseen, sino de aceptar lo que Dios diseñó para uno mismo. Desear lo ajeno no sana el alma, solo la vuelve más vacía. La advertencia de Jesús también muestra que desear lo que no corresponde provoca rivalidades innecesarias. Cuando la persona desea el lugar de otro, comienza a verlo como un obstáculo en lugar de verlo como un hermano. La envidia transforma compañeros en competidores, colaboradores en rivales y amigos en amenazas. Jesús enseña que este tipo de deseo rompe relaciones, fragmenta comunidades y destruye la unidad espiritual. La envidia no solo afecta el interior, afecta a todos los que se relacionan con la persona que la carga. El deseo por lo ajeno genera violencia emocional, aunque nunca se exprese públicamente. Otro punto profundo que Jesús revela es que este deseo desordenado nos hace ignorar lo que ya poseemos.
Mientras la persona mira lo que otros tienen, deja de ver lo que Dios puso en sus manos. Esta ceguera espiritual hace que el alma se vuelva ingrata y la ingratitud es terreno fértil para la envidia. Jesús enseña que quien no valora lo propio nunca estará satisfecho, aunque obtenga lo ajeno. La falta de gratitud provoca que la persona viva en un ciclo constante de búsqueda sin descanso, persiguiendo cosas que nunca llenarán el vacío interno porque no fueron hechas para él. Además, Jesús deja ver que el deseo por lo ajeno revela una falta de confianza en la provisión divina. La persona que desea lo de otro, en el fondo, cree que Dios no le ha dado suficiente, o que no lo ha tomado en cuenta. Esta percepción crea resentimiento hacia Dios, aunque la persona no lo diga. Jesús enseña que la envidia en su raíz más profunda es una distorsión de la fe. Es creer que Dios se equivocó de dirección al repartir bendiciones. Este pensamiento corroe la relación con el Padre y hace que el corazón viva en ansiedad y desconfianza. La envidia, al hacer que la persona desee lo que no le corresponde, la expone a tomar decisiones apresuradas. Jesús sabía que cuando alguien codicia un lugar, un rol o una bendición que no es suya, puede terminar forzando situaciones, manipulando circunstancias o acelerando procesos para alcanzar algo que no le pertenece. Este tipo de decisiones lleva a la persona a cargar pesos que Dios nunca le asignó. Jesús invita a reconocer esta tentación para evitar caer en un camino que parece atractivo, pero que termina trayendo desgaste emocional y culpa. Enseñanza 7. Marcos capítulo 9, verso 34. Habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cuando Jesús descubre que sus propios discípulos discutían en secreto sobre quién sería el mayor, expone una de las dinámicas más peligrosas de la envidia: convertir el servicio en competencia. Los discípulos caminaban con Jesús, escuchaban su voz, veían sus milagros y aún así cayeron en la trampa de compararse entre sí. La envidia aparece incluso en lugares espirituales, incluso en aquellos que aman a Dios. Jesús revela con esta escena que nadie está exento de sentir que necesita demostrar superioridad, aun cuando la misión es servir y no competir. La envidia transforma llamados sagrados en carreras egoístas. El problema no estaba en el deseo de agradar a Dios, sino en la motivación equivocada. Querían ser vistos, reconocidos y valorados por encima de los demás. La envidia hace eso, desvía la intención del corazón. Lo que comenzó como un deseo legítimo de seguir a Jesús termina distorsionado por la necesidad de sentirse importante. Jesús muestra que la envidia es capaz de alterar incluso las aspiraciones más nobles. Cuando la persona envidia, deja de preguntarse ¿cómo puedo servir mejor? Y comienza a preguntarse ¿cómo puedo destacar más? Ese cambio de enfoque destruye la pureza del llamado. La competencia que nace de la envidia no se presenta como rivalidad abierta, casi siempre surge en pensamientos internos. Los discípulos no dijeron abiertamente que querían ser los primeros. Hablaron entre ellos en voz baja, lejos de Jesús, porque sabían que su motivación no era correcta. Jesús revela que la envidia opera en lo oculto, comparando silenciosamente, deseando en secreto, acumulando pensamientos que nunca se confiesan. La persona envidiosa puede parecer muy servicial por fuera, pero por dentro lucha en un terreno donde el servicio ya no es amor, sino estrategia para sobresalir. Cuando Jesús se siente y les pregunta de qué discutían, no lo hace para humillarlos, sino para confrontar la raíz. Él sabe que la envidia apaga la unidad, destruye la armonía y vuelve el ambiente pesado. La competencia espiritual hace que cada persona viva midiendo sus avances frente a los de otros. Los discípulos no estaban celebrando los logros de sus compañeros, estaban comparando posiciones. Esa es la marca del corazón que compite. Deja de celebrar la victoria ajena porque teme quedar atrás. Jesús quiere romper ese mecanismo antes de que se convierta en un obstáculo para su misión. La envidia que impulsa a competir también genera frustración, porque siempre habrá alguien con más dones, más madurez o más oportunidades. Cuando la persona se enfoca en destacar en lugar de servir, el crecimiento ajeno se convierte en motivo de dolor. Jesús enseña que esta frustración no nace del propósito divino, sino de un corazón que se siente insuficiente. Él no quiere que el servicio se convierta en un escenario donde cada uno mida su valor. Quiere que el corazón sirva desde la plenitud, no desde la carencia. La competencia es señal de que la persona ha olvidado que el llamado no es una carrera, sino una cooperación. Otro punto profundo que Jesús expone es que la envidia crea distancias emocionales dentro de un mismo equipo. Los discípulos estaban juntos físicamente, pero divididos por dentro. La competencia hace que la persona vea al otro no como compañero, sino como adversario.
Jesús sabía que un equipo dividido no podía llevar a cabo una misión tan grande como la salvación, por eso confronta esta actitud antes de enviarlos al ministerio. La envidia rompe la unidad y sin unidad, el servicio pierde poder. Jesús muestra que servir no es suficiente, hay que servir con un corazón libre de comparación. La competencia nacida de la envidia también genera orgullo espiritual. Cuando alguien siente que sirve mejor o que tiene más autoridad, empieza a mirar a los demás hacia abajo. Jesús se adelanta a este peligro y coloca a un niño como ejemplo, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. El mensaje de Jesús es claro: no sirve de nada competir si el corazón no refleja la sencillez de un niño. La envidia busca grandeza a través del ego, Jesús la ofrece a través de la humildad. Esa diferencia marca el destino espiritual de cualquier persona que quiere servir. Otro aspecto poderoso de esta enseñanza es que la envidia cambia el enfoque del propósito. Los discípulos estaban a punto de vivir los momentos más cruciales del ministerio de Jesús, pero su atención estaba en quién sería el primero. La envidia siempre desvía el enfoque hacia lo menos importante. Jesús quiere que el corazón esté enfocado en la misión, en las almas, en el amor, no en el reconocimiento. Cuando la persona compite, pierde de vista el propósito y se vuelve más consciente de su posición que de su función. Esa distracción detiene lo que Dios quiere hacer. La competencia causada por la envidia también roba la recompensa eterna. Jesús enseña que quien sirve para ser visto ya tiene su recompensa, es decir, no recibirá nada más. La persona que compite por reconocimiento humano pierde la oportunidad de recibir honra divina. Jesús confronta esta realidad al mostrar que la verdadera recompensa viene del cielo, no de la comparación. La envidia hace que la persona busque aprobación inmediata y humana, pero Jesús llama a buscar aprobación eterna y divina. Lo que parece pequeño para el mundo puede ser grande para Dios. Enseñanza 8. Juan capítulo 12, versos 3 al 6. Judas criticando el perfume de María. Cuando María derrama el perfume costoso a los pies de Jesús, la escena está cargada de amor, entrega y adoración. Todos los presentes están en un ambiente de devoción profunda, excepto Judas, cuyo corazón interpreta ese acto como un desperdicio. Jesús revela en ese momento que la crítica de Judas no nace de preocupación por los pobres, sino de un corazón contaminado por deseos ocultos. Esta escena muestra un principio espiritual contundente. La envidia puede irrumpir incluso en ambientes donde todos buscan agradar a Dios. No necesita caos para manifestarse. Incluso en medio del bien puede surgir el deseo de criticar, desacreditar y distanciar. Judas no pudo celebrar la acción de María porque la envidia le robaba la capacidad de ver su belleza espiritual. Mientras todos entendían la esencia del momento, él solo veía lo que, según él, se estaba perdiendo. La envidia tiene esta capacidad. Convierte momentos sagrados en oportunidades para juzgar. Convertir la adoración ajena en un error que necesita ser corregido. Jesús expone que el corazón envidioso nunca se enfoca en la intención del otro, sino en la manera de minimizar su acción para sentirse moralmente superior. Aunque María actuó desde la honra, Judas interpretó desde la amargura. Uno de los aspectos más profundos de esta enseñanza es que la envidia no solo afecta a quien la carga, sino que intenta contaminar el ambiente. La crítica de Judas no era solo una opinión, era un intento de torcer la percepción de los demás, de hacerlos ver el acto de María como algo incorrecto. Jesús muestra que la envidia busca aliados, busca generar duda, busca dividir sentimientos y percepciones. Lo que para uno es adoración, para el envidioso será motivo de señalamiento. Por eso esta emoción deteriora relaciones, porque siembra sospecha donde había sinceridad y sembrará resentimiento donde había armonía. María no estaba compitiendo con nadie. Su corazón no estaba buscando reconocimiento humano. Su adoración era pura, sin agenda oculta. Aún así, fue blanco de crítica. Jesús enseña que muchas veces la envidia surge sin que la persona haya hecho nada ofensivo. La envidia no necesita provocación, solo necesita observar a alguien haciendo algo con excelencia, amor o entrega. Entonces la crítica surge. Esta enseñanza es poderosa porque muestra que incluso cuando la intención es buena, la envidia puede distorsionarla y convertirla en un ataque. Por eso destruye relaciones, porque hace que uno se moleste sin razón válida.
La reacción de Jesús al defender a María deja claro que el problema no era el perfume ni el dinero, sino el corazón de Judas. Jesús revela que la envidia siempre busca un argumento moral para justificar la crítica. Judas utilizó a los pobres como excusa, pero su intención real era muy distinta. Esta hipocresía emocional es típica de la envidia. Aparenta preocupación, pero esconde resentimiento. Jesús expone que la envidia no siempre se presenta con enojo. A veces se presenta con discursos nobles, con palabras bien formuladas, pero nacidas de un corazón impuro. Esta escena también muestra que la envidia tiene una consecuencia espiritual peligrosa. Desconecta a la persona del propósito eterno. Mientras María honra a Jesús preparando simbólicamente su cuerpo para la sepultura, Judas está atrapado en pensamientos mezquinos. La envidia reduce la capacidad de ver el propósito más grande. La persona envidiosa vive enfocada en detalles superficiales y pierde de vista la obra profunda que Dios está realizando. Jesús enseña que la envidia limita la visión espiritual y hace que uno esté presente en la escena, pero ausente en el propósito. Otro punto clave de esta enseñanza es que la envidia provoca resentimiento hacia quienes reciben la aprobación divina. María recibió el aplauso de Jesús, y eso encendió aún más la incomodidad en el corazón de Judas. La envidia siempre reacciona mal cuando Dios respalda a alguien más. Cuando Jesús elogió la acción de María, Judas no sintió alegría ni aprendizaje, sino rechazo. Esta es una de las formas en que la envidia destruye relaciones, porque hace que la persona se distancie emocionalmente de quienes están caminando correctamente, como si sus actos fueran un recordatorio constante de la propia falta de entrega. La crítica de Judas también revela que la envidia convierte actos espirituales en ofensas personales. María estaba adorando, no compitiendo, y Judas estaba mirando, y aún así se sintió afectado. Jesús enseña que la envidia provoca esta distorsión, hace que la persona se sienta atacada por lo que otro hace bien. Esto rompe relaciones porque convierte acciones sinceras en motivos de conflicto emocional. La envidia cambia el significado de los hechos, transformando la belleza en amenaza. La escena de Juan capítulo 12 también muestra que la envidia siempre tiene un costo. Después de este momento, Judas toma decisiones cada vez más oscuras, hasta llegar a traicionar a Jesús. La envidia no comenzó con la traición, comenzó con la crítica. Jesús revela que la envidia nunca se detiene donde inicia. Siempre empuja el corazón a estándares más profundos de oscuridad. Si la persona no la confronta, terminará dañando relaciones, destruyendo conexiones y rompiendo alianzas importantes. Enseñanza 9. Mateo capítulo 23, verso 13. Vosotros cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, y tampoco entráis vosotros. Cuando Jesús confronta a los fariseos diciendo que cierran la puerta del reino para otros y que ellos mismos no entran, está describiendo la consecuencia más trágica de la envidia: perder oportunidades divinas destinadas para uno. La envidia no solo nubla el corazón, también bloquea la visión espiritual, impidiendo que la persona reconozca cuando Dios abre un camino. Los fariseos no pudieron ver la llegada del Mesías porque estaban demasiado ocupados comparando su autoridad con la de él. Su envidia les impidió recibir la presencia que más necesitaban. Jesús muestra que la envidia no solo contamina, también roba destinos. La envidia hace que el corazón se vuelva rígido e incapaz de discernir la obra de Dios. Los fariseos esperaban un Mesías moldeado según sus expectativas, y cuando Jesús apareció, lo rechazaron porque no se ajustaba a su idea de grandeza. Esa incapacidad para reconocer lo divino se originó en la envidia que sentían al ver que el pueblo seguía a Jesús más que a ellos. Jesús revela que la envidia crea una especie de ceguera espiritual que bloquea la capacidad de ver lo nuevo que Dios está haciendo. Dios puede presentar oportunidades claras, pero la persona envidiosa las rechazará simplemente porque no nacieron en sus manos. Uno de los aspectos más profundos de esta enseñanza es que la envidia convierte la bendición propia en un obstáculo. Los fariseos eran maestros de la ley, conocían las Escrituras, estaban en la posición perfecta para recibir al Mesías. La oportunidad estaba literalmente frente a ellos.
Pero al ver la influencia y autoridad de Jesús, se encerraron en resentimiento en vez de abrirse a la verdad. Jesús revela que la envidia no solo destruye relaciones, también destruye destinos. La persona puede estar en el lugar correcto, con las herramientas correctas, y aún así perder lo que Dios tiene porque su corazón está enfocado en competir y no en obedecer. La envidia también genera resistencia emocional a lo que debería ser motivo de gozo. Los fariseos veían milagros, escuchaban enseñanzas profundas, presenciaban liberaciones, pero en vez de celebrarlo, se irritaban. Jesús muestra que la envidia te convierte en enemigo de tu propia bendición. Lo que nació para impulsarte termina siendo rechazado por tu corazón, porque la envidia hace que sientas que esa bendición no te pertenece. Este estado interno provoca que la persona pierda oportunidades que otros sí aprovechan, simplemente porque su corazón no puede alegrarse por lo que Dios está haciendo. Otro punto importante es que la envidia consume el enfoque del alma. Los fariseos gastaban su energía en vigilar, criticar y tratar de desacreditar a Jesús. En vez de invertir su tiempo en entender el propósito del Mesías, se dedicaron a proteger su reputación. Esta obsesión con la comparación los dejó fuera del plan divino. Jesús enseña que la envidia distrae, y esa distracción hace que la persona se desconecte de su propio camino. El corazón envidioso vive tan pendiente del éxito ajeno que deja de avanzar en su llamado personal. Así se pierden oportunidades espirituales, emocionales e incluso relacionales. La envidia también crea endurecimiento en la voluntad. Los fariseos escuchaban la verdad, pero no querían aceptarla. Veían la evidencia, pero la rechazaban. Jesús muestra que cuando la envidia toma control, la persona deja de ser flexible ante la dirección de Dios. Se aferra a su manera de pensar, aunque eso la esté destruyendo. La envidia vuelve terco el corazón y lo inclina a tomar decisiones que cierran puertas importantes. Esta falta de sensibilidad espiritual hace que la persona pierda oportunidades que Dios abre porque ya no es capaz de recibir corrección ni dirección. Jesús revela que la envidia también tiene un efecto contagioso. Los fariseos influenciaban al pueblo para que no recibieran a Jesús. Esto significa que la envidia no solo bloquea las oportunidades propias, sino que también puede bloquear oportunidades ajenas. La persona envidiosa, sin querer, transmite su resentimiento, sus miedos y su desconfianza, afectando a quienes la escuchan. Por eso Jesús les dice que no entran ellos y tampoco dejan entrar a otros. Esta es una de las consecuencias más graves. La envidia no solo destruye el propio destino, sino que también puede influir negativamente en el destino de personas cercanas. Otro aspecto fuerte de esta enseñanza es que la envidia endurece la percepción del tiempo de Dios. Los fariseos no entendieron que estaban viviendo el cumplimiento de profecías que esperaron por generaciones. Jesús enseña que la envidia hace que la persona viva desconectada del kairos divino, incapaz de percibir cuándo es el momento de actuar, de cambiar, de avanzar o de recibir. Mientras otros reconocen el tiempo exacto de Dios, la persona envidiosa sigue atrapada en sus comparaciones internas. Las oportunidades no esperan, pasan, y Jesús muestra que la envidia es una de las razones por las que muchos no las alcanzan. Enseñanza 10. Marcos capítulo 15, verso 10. Pilato conocía que por envidia lo habían entregado. La entrega de Jesús a la crucifixión es el ejemplo más extremo del poder destructivo de la envidia. Los líderes religiosos no lo entregaron porque hubiera cometido un crimen, ni porque representara un peligro real para el pueblo, sino porque su corazón no soportaba la autoridad, el amor y el poder espiritual que Jesús manifestaba. La envidia, llevada al límite, produce violencia emocional, espiritual y física. Jesús revela en esta escena que la envidia no es un sentimiento ligero. Es una fuerza interna capaz de destruir lo que Dios quiere levantar. Para los religiosos, Jesús era una amenaza, no porque hiciera lo malo, sino porque hacía lo bueno mejor de lo que ellos podían soportar. Uno de los aspectos más importantes de esta enseñanza es que la envidia no actúa de inmediato, se acumula. Durante años los fariseos observaron a Jesús, analizaron sus palabras, cuestionaron sus milagros y trataron de desacreditarlo. Cada confrontación que perdían agregaba más resentimiento a su corazón.
Jesús enseña que la envidia se alimenta del orgullo herido y mientras más tiempo maneje sin corregirse, más profunda se vuelve. Lo que empieza como una molestia pequeña por el éxito ajeno, cuando no se enfrenta, termina convirtiéndose en una decisión radical contra la voluntad de Dios. La envidia también produce distorsión moral. Los líderes religiosos sabían que Jesús era inocente. Lo reconoció incluso Pilato, un gobernante pagano que no tenía interés espiritual. Aún así, los fariseos prefirieron destruir al inocente antes que aceptar que Dios estaba obrando a través de él. Cuando la envidia toma control, la persona no decide desde la verdad, sino desde la emoción herida. Jesús muestra que la envidia no solo ciega, también distorsiona la conciencia, haciendo que la persona justifique acciones que nunca habría imaginado cometer si su corazón estuviera sano. La envidia altera el juicio. Otro punto profundo es que la envidia siempre busca eliminar la fuente de incomodidad. Para los líderes religiosos, Jesús era esa fuente. No podían callarlo, no podían igualarlo, no podían detener su influencia. Así que tomaron la decisión más oscura: destruirlo. Jesús enseña que cuando una persona no enfrenta la envidia, tarde o temprano intentará derribar lo que la hace sentir inferior. Puede hacerlo con palabras, con actitudes, con distancias emocionales o con acciones más directas. La persona envidiosa quiere apagar la luz del otro para no enfrentar su propia oscuridad. La envidia también altera la percepción del tiempo de Dios. Los líderes religiosos tenían las escrituras, conocían las profecías y habían esperado al Mesías por siglos, pero cuando llegó no lo recibieron, lo rechazaron. Jesús revela que la envidia puede hacer que la persona destruya precisamente aquello por lo que oró. La bendición llega, pero el corazón no puede recibirla porque la envidia lo hace sentir amenazado. Así se pierden oportunidades divinas, relaciones claves y momentos cruciales. La envidia hace que la persona luche contra lo que debería abrazar. Otro aspecto central de esta enseñanza es que la envidia siempre busca aliados. Los fariseos convencieron a otros líderes, manipularon multitudes y utilizaron discursos emocionales para lograr su objetivo. Jesús enseña que la envidia rara vez actúa sola, se expande, influye, convence, manipula el ambiente a través de palabras disfrazadas. Cuando la envidia madura en el corazón, la persona necesita validación para justificar su enojo. Así comienza a compartir su resentimiento con otros, contaminando su entorno. Esta expansión emocional destruye relaciones, comunidades y proyectos. La escena también revela que la envidia lleva a decisiones irreversibles. Los líderes religiosos tomaron una decisión de la que no había marcha atrás: entregar al Hijo de Dios. Jesús muestra que cuando alguien deja que la envidia avance sin control, termina tomando acciones que no solo dañan a otros, sino que también hiere su propio destino. Muchas veces la persona envidiosa se da cuenta tarde del daño que ha provocado. La envidia deja heridas profundas tanto en quien la ejerce como en quien la recibe. Es una fuerza que, si no se detiene a tiempo, marca la vida en direcciones dolorosas. Jesús también muestra en esta escena que la envidia nunca se conforma con ver caer al otro, busca destruir hasta el propósito que Dios está desarrollando. La cruz no era solo un ataque a Jesús, sino un intento de silenciar la obra divina. Aunque los fariseos no entendían plenamente lo que hacían, actuaban movidos por una emoción que iba en dirección opuesta a la voluntad de Dios. La envidia no solo destruye personas, destruye planes, ministerios, ideas, familias y futuros. Va más allá del individuo. Es una fuerza espiritual que se opone a la obra del cielo. Sin embargo, Jesús también revela una verdad que libera. Aunque la envidia destruya, no puede detener la voluntad de Dios. Los hombres movidos por esa emoción lograron crucificar a Jesús, pero no lograron destruir su propósito. En la resurrección se evidencia que Dios siempre tiene la última palabra. Y esta es una enseñanza crucial. La envidia puede atacar, pero no puede cancelar lo que Dios ha decidido. La invitación es a no formar parte de quienes destruyen, sino de quienes construyen.
La envidia te hace pelear contra Dios sin darte cuenta. La fe te alinea con su propósito eterno. Finalmente, Jesús enseña que la única manera de vencer la envidia es confrontarla antes que destruya. No se combate ignorándola, sino reconociéndola. No se vence justificándola, sino entregándola a Dios. Cuando la persona decide limpiar su corazón, la envidia pierde poder. Cuando reconoce sus heridas, sus comparaciones y sus miedos, Dios entra a restaurar. Jesús quiere evitar que el corazón llegue al extremo de herir aquello que Dios está levantando. Por eso su mensaje es urgente. La envidia mata lo bueno, pero la humildad, la gratitud y la sanidad interior levantan vida donde antes había oscuridad.